Saludos, facilitadora. Mi nombre es Jordi Luis Núñez Bonifacio, matrícula 1033-218. Mi nombre es José Ramón Herrera Sánchez, matrícula 1033-14. Y en esta ocasión les estaremos colaborando un poco sobre el tema de nuestra tarea, el cual comenzará mi compañero José Ramón. Para esta unidad 3 tenemos diversos temas. Entre ellos está la descripción de aspectos fundamentales de verificación, validación y estimación de costos de software. La verificación, validación y estimación de costos de software son aspectos fundamentales en el desarrollo de software que garantizan la calidad del producto final y ayudan a gestionar los recursos de manera efectiva. Por lo que veremos cada uno de estos, la descripción de cada uno de estos. En cuanto a la verificación de software, su definición nos dice que se centra en evaluar si el software en desarrollo cumple con las especificaciones y requisitos previamente establecidos. Actividades clave: tenemos la revisión de códigos, análisis estático, pruebas unitarias y de integración para garantizar la coherencia y corrección del software. Su objetivo es identificar y corregir errores o problemas en una etapa temprana del desarrollo, antes de que el software avance a más críticas. Tenemos lo que es la revisión de código acá, que implica examinar el código fuente en busca de posibles errores, violaciones de estándares, de codificación y prácticas inseguras. El objetivo es mejorar la calidad del código y garantizar la consistencia en el estilo y la estructura. Tenemos también lo que es el análisis estático, que se realiza sin ejecutar el programa, examinando el código para encontrar posibles defectos, identificar áreas de complejidad y mejorar la mantenibilidad. Herramientas automatizadas pueden ayudar a realizar análisis estático de manera eficiente. Tenemos lo que es las pruebas unitarias acá también, que se enfocan en verificar el funcionamiento correcto de unidades individuales del software, como funciones o métodos. Se emplean frameworks de pruebas unitarias para automatizar y simplificar este proceso. Tenemos también lo que es la prueba de integración acá, que evalúa la interacción entre diferentes componentes del software para garantizar que trabajen de manera conjunta sin conflictos, y ayudan a identificar problemas que pueden surgir cuando varios módulos se integran. Ahora yo voy a continuar con la parte de validación de software, que esta nos dice que en la definición se ocupa de asegurar que el software cumpla con las necesidades y expectativas del usuario final. En actividades claves tenemos pruebas de aceptación del usuario, pruebas de sistemas y pruebas de aceptación funcional. En sus objetivos tenemos que debe confirmar que el software satisface los requerimientos del usuario y funciona correctamente en su entorno operativo previsto. En las pruebas de aceptación de usuario, UAT, realizadas por usuarios finales para evaluar si el sistema satisface sus necesidades y expectativas. Es crucial para garantizar que el producto final cumpla con los requisitos del cliente. Pruebas del sistema. Entre estas están que evalúan el sistema completo en lugar de sus partes individuales, buscando así asegurar la interoperabilidad y el rendimiento global. También identifican posibles problemas que pueden surgir en la configuración completa del sistema. Entre pruebas de aceptación funcional, tenemos que estas se centran en validar que todas las funciones del software se ejecuten según lo especificado en los requisitos funcionales. Aseguran que el software haga lo que se espera que haga. Estimación de costos de software.
En su definición decimos que la estimación de costos implica prever y calcular los recursos financieros y temporales necesarios para llevar a cabo el proyecto de software. Factores claves. Incluye el tiempo de desarrollo, recursos humanos, herramientas y tecnologías, así como posibles imprevistos. Entre sus objetivos tenemos que deben proporcionar una base sólida para la planificación y gestión de proyectos, ayudando a evitar desviaciones presupuestarias y asegurando la eficiencia en el uso de recursos. En la descomposición del trabajo, tenemos que implica dividir el proyecto en tareas más pequeñas y manejables para una estimación más precisa. Facilita la asignación de recursos y la identificación de dependencias entre tareas. También tenemos estimación de tiempo y recursos, que esta se basa en la experiencia pasada, datos históricos y la colaboración con expertos para prever la cantidad de tiempo y recursos necesarios. También tenemos métodos como PERT, Program Evaluation and Review Techniques, pueden ser útiles en esta fase. Gestión de riesgos y contingencias. Incluye la identificación y evaluación de posibles riesgos que podrían afectar el cronograma a los costos. Otro apartado en este mismo ámbito es que se establecen planes de contingencia para abordar posibles desviaciones del plan original. El poder entender los factores que afectan los costos, así como su comportamiento, permite llevar a cabo una mejor estimación a futuro de los mismos, establecer prioridades y conseguir una eficiente asignación y control de los recursos, evitando costos innecesarios. Esto les permitirá alcanzar las metas establecidas en su planeación estratégica. La integración efectiva de estos procesos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software contribuye a la entrega de productos de alta calidad dentro del presupuesto y en el tiempo planificado. La mejora continua y la adaptabilidad son clave para gestionar eficientemente estos aspectos en proyectos de desarrollo de software. La verificación se enfoca en la conformidad del software con los requisitos técnicos, mientras que la validación se concentra en la satisfacción de las necesidades del usuario final. La estimación de costos, por otro lado, es esencial para la planificación y gestión financiera del proyecto, contribuyendo a evitar sorpresas desagradables en términos de presupuesto y recursos. También integrar estos tres aspectos de manera efectiva es crucial para el éxito de un proyecto de desarrollo de software. En la parte de la obtención de estimaciones de proyectos y herramientas utilizadas, cabe decir que la obtención de estimaciones precisas es fundamental en la gestión de proyectos, ya que proporciona una base sólida para la planificación, asignación de recursos, presupuesto y seguimiento del proceso del proyecto. Sin embargo, la estimación de proyectos puede ser un desafío debido a la incertidumbre inherente, la complejidad y la variabilidad en los factores que influyen en el éxito del proyecto. Para abordar este desafío, los gerentes del proyecto y los equipos utilizan una variedad de técnicas y herramientas para obtener estimaciones realistas y basadas en datos. Tenemos técnicas comunes para esto, como es la descomposición del trabajo, que nos dice que implica dividir el proyecto en tareas más pequeñas y manejables, lo que facilita la estimación de cada componente individualmente. Se utiliza software de gestión de proyectos como Microsoft Project, Primavera P6 o herramientas ágiles como Jira para crear y gestionar una estructura de desglose del trabajo. Tenemos la estimación por analogía. Esta técnica se basa en datos históricos de proyectos similares para estimar la duración, el esfuerzo y los recursos necesarios para el proyecto actual. Se pueden utilizar bases de datos internas de la organización, repositorios de lecciones aprendidas o software de gestión de proyectos con funcionalidades de análisis histórico.
También tenemos la estimación de puntos de función, que es específica para proyectos de desarrollo de software. Esta técnica estima el tamaño y el esfuerzo requerido en función de la funcionalidad a entregar. Herramientas como COCOMO, Constructive Cost Model, Function Point Analysis o herramientas específicas de estimación de puntos de función pueden ser útiles. También en la estimación paramétrica tenemos que esta utiliza relaciones estadísticas entre variables para estimar la duración, el esfuerzo o el costo del proyecto. Herramientas como SER, Tree Planning o herramientas internas desarrolladas por la organización pueden ser utilizadas para implementar esta técnica. Tenemos también lo que es la técnica de estimación de 3 puntos, que implica la estimación de 3 valores para cada tarea: el tiempo más probable, el tiempo más optimista y el tiempo más pesimista. Software de gestión de proyectos como Project Libre, Gantt Project o Microsoft Project pueden ser utilizados para implementar esta técnica. Tenemos el juicio de expertos, que consiste en recopilar opiniones y estimaciones de expertos en el campo relacionado con el proyecto. No hay una manera específica para esta técnica, pero se pueden utilizar herramientas de encuestas, entrevistas o reuniones de un grupo para recopilar y analizar las opiniones de los expertos. Entre las consideraciones importantes tenemos que la incertidumbre y riesgo. Nos dice que todas las técnicas de estimación están sujetas a cierto grado de incertidumbre y riesgo. Es importante identificar y gestionar estos factores para mejorar la precisión de las estimaciones. Iteración y ajuste. Las estimaciones deben ser revisadas y ajustadas a medida que se obtiene más información a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La flexibilidad y la capacidad de adaptación son clave para mantener estimaciones precisas. Tenemos lo que es la experiencia y conocimiento del dominio. La experiencia del equipo del proyecto y el conocimiento del dominio juegan un papel crucial en lo que es la obtención de estimaciones precisas y realistas. La retroalimentación y la colaboración entre los miembros del equipo son fundamentales para mejorar la precisión de las estimaciones. La obtención de estimaciones de proyecto es un proceso complejo que requiere el uso de múltiples técnicas y herramientas, así como la participación activa y la colaboración del equipo de proyecto. Al integrar datos históricos, expertos en el campo y buenas prácticas de gestión de proyectos, los gerentes de proyecto pueden obtener estimaciones más precisas y fundamentadas, lo que contribuye al éxito general del proyecto. Tenemos una parte acá de lo que es validar un software asignado por el facilitador aplicando una de las herramientas recomendadas. En esta parte lo que vamos a verificar lo que es un software hecho por nosotros mismos, que es un software de venta. Y en la parte de escribir las pruebas realizadas a un módulo de un sistema X, la encontraremos en este mismo documento que lo tenemos aquí en una página web. Tenemos acá lo que es un software de venta que nos explica cada parte que tiene en función de del requerimiento que se planificó antes de crear el mismo software, que es el cálculo de materiales, consultoría, etcétera, un presupuesto detallado. También vemos acá los datos que muestra el sistema y una serie de instructivos que mi compañero Jordi ahora le va a leer unos cuantos. Entre estos instructivos tenemos elementos, que aquí se especifica el nombre del recurso, por ejemplo, analista de sistema 1, electricista 1, gerente de proyectos, etc. También está tipo de recurso, que este indica si es un recurso de tipo labor,
cuando es una persona, consultor, para servicios especializados, contratados a terceros, materiales, por ejemplo, componentes electrónicos, piezas, entre otros, licencias de propiedad intelectual, gastos por viaje, gastos indirectos o cualquier otro que sea necesario especificar. También tenemos tipo de unidades, que es el tipo de unidad para medir la utilización del recurso. Para el caso de personas pueden ser las horas o jornadas. Para materiales, la cantidad de piezas, volúmenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso. También tenemos la tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso. Por ejemplo, para personas esto será el costo por hora o jornada. Para consultores la tarifa. Para materiales el costo unitario y así sucesivamente según el tipo de recurso. También tenemos la hoja de presupuesto detallado. En su descripción nos dice que se detallan los costos por recurso para cada actividad del proyecto. Luego estos se sumarizan para actividades de mayor nivel. Tenemos acá lo que es el código de paquete de trabajo, tasa, tarea de proyecto o subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionadas. Tenemos lo que es la tarea o actividad, que es el nombre de la tarea para la cual se está especificando el presupuesto. Tenemos el elemento, que aquí se especifica el nombre del recurso, por ejemplo, analista de sistema 1, electricista, gerente de proyecto, etc. Tenemos tipo de recurso, que indica si es un recurso de tipo labor, material, en licencia, gasto por viaje, etc. Tenemos tipo de unidades, que el tipo de unidad para medir la utilización del recurso. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente buscando en la hoja de datos. La tasa que corresponde al elemento especificado. Tenemos la columna de unidades, que aquí se registra el número de unidades del recurso que consumirá la actividad. Tenemos la tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, como dijimos anterior. Y tenemos el presupuesto multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso por las unidades. Se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso. También tenemos la hoja de presupuesto por recurso, que en su descripción dice que en esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada recurso. También tenemos el apartado en la columna de categoría, que se usa esta columna para categorizar los recursos como por ejemplo costos directos y costos indirectos. En la parte de recursos aquí se especifica el nombre del recurso, por ejemplo analista 1, electricista 1, como se mencionó anteriormente. Entre los tipos de unidades tenemos el tipo de unidad para medir la utilización del recurso. Su valor se obtiene del libro del ser automáticamente buscando en la hoja de datos. También tenemos la tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso. Su valor lo obtiene del libro del ser automáticamente. Presupuesto, que en esta columna se sumariza el presupuesto del recurso en cada actividad de la hoja del presupuesto detallado, presentando de esta forma su total por recurso. Entonces, en esta parte podemos ver que todo con lo que cuenta el sistema en cuanto a la validación del software que le hicimos, y esto nos deja dicho que el sistema cumple con todas las expectativas que se quería en un principio, en lo cual son registrar diferentes cosas como son las tasas, unidades, los recursos, entre otras cosas. Podemos ver ahí los detalles de lo que es el software de venta. Entonces, las pruebas realizadas a un módulo de un sistema en un proyecto de software son esenciales para garantizar su funcionamiento correcto, su integración adecuada con otros módulos y su conformidad con los requisitos establecidos. Acá vamos a socializar lo que son una descripción general de las pruebas
comunes que se llevan a cabo en un módulo específico de un sistema, como pudimos ver anteriormente. Tenemos lo que son las pruebas unitarias, que su definición nos dice que verifican el correcto funcionamiento de unidades individuales de código, como lo son funciones o métodos específicos del módulo. En su objetivo está identificar y corregir errores a nivel de código y garantizar que cada unidad funcione según lo esperado. Tenemos lo que son también las pruebas de integración, que esta evalúan la interacción entre el módulo en cuestión y otros módulos del sistema. Su objetivo es asegurar que la integración de diferentes componentes sea exitosa y que no haya conflicto en la interacción entre ellos. Tenemos también lo que son las pruebas funcionales, que verifican que las funciones del módulo cumplan con los requisitos funcionales especificados. Su objetivo es garantizar que el módulo realice las tareas previstas y que cumplan con la expectativa del usuario final. También tenemos las pruebas de regresión, que esta nos dice que se realizan después de realizar cambios en el código para asegurarse de que las nuevas modificaciones no hayan introducido errores en funcionalidades existentes. Un objetivo de este mismo apartado es evitar la introducción de regresiones al sistema y mantener la estabilidad del módulo. También tenemos las pruebas de rendimiento, que esta nos dice que evalúan el rendimiento del módulo en términos de velocidad, eficiencia y capacidad de manejar cargas especificadas. Entre sus objetivos tenemos identificar y corregir cuellos de botella o problemas de rendimiento antes de la implementación en el entorno de producción. También tenemos las pruebas de seguridad, que esta nos dice que debemos verificar la resistencia del módulo frente a posibles amenazas de seguridad. Tenemos también un objetivo de esta misma prueba, que es identificar y abordar posibles vulnerabilidades que podrán ser explotadas en un entorno real. Y por último tenemos las pruebas de usabilidad, que esta nos dice que evalúan la facilidad de uso y la experiencia del usuario proporcionada por el módulo. En su objetivo tenemos que esta asegura que la interfaz y las funcionalidades del módulo sean intuitivas y amigables para el usuario final. Estas pruebas forman parte del proceso de aseguramiento de la calidad y contribuyen a la entrega de un módulo funcional, libre de errores y alineado con los requisitos del proyecto de software. Es importante llevar a cabo estas pruebas de manera sistemática y documentar los resultados para facilitar la detección y corrección eficiente de posibles problemas. En este apartado que nos dice que elige un módulo de un sistema creado por ti e integra las técnicas de validación. En esta parte, el presente informe lo voy a realizar tomando como referencia el login que hice en la primera tarea, o que hicimos. Un login se encarga de la autenticación del usuario, comprobando que el nombre de usuario y contraseña sean correctos, y establece un entorno inicial para el usuario activando permisos para la línea serie e iniciando la intérprete de comandos. La imagen mostrada a continuación es la del login que creé en la primera semana. El mismo fue programado usando el software de Visual Basic Studio utilizando en Windows Form. Como podemos ver en las pocas líneas de código que se muestran en el login, cumple su función ya que se conecta a una base de datos de Microsoft SQL Server, la cual tiene almacenados los usuarios. Dentro del mismo login podemos acceder a lo que es la creación de usuario. Como podemos ver también, acá tenemos el diseño de lo que es el login respectivo a un negocio de ventas de un mini market que es de nuestra localidad. También los cuales corresponden a en este mismo login, el cual corresponde a dos ventanas muy diferentes en el caso de que los datos proporcionados no coincidan con los registrados. Se le muestra un mensaje al usuario donde muestra un error y un texto asegurando que los datos proporcionados no son correctos o no están registrados.
los cuales si son correctos, dependiendo del rol del usuario, dará acceso como administrador o cajero. Los cuales Bueno, para concluir, cabe destacar que los proyectos de software son empresas complejas que requieren una estrategia integral desde la concepción hasta la implementación, la planificación detallada, la definición clara de objetivos y requisitos, así como la asignación adecuada de recursos, son fundamentales para establecer una base sólida. La gestión ágil, que promueve la flexibilidad y la respuesta rápida a cambios, se ha vuelto esencial en un entorno tecnológico en constante evolución. La comunicación transparente y efectiva entre los miembros del equipo y con los stakeholders es un componente crítico. Además, la colaboración activa y la construcción de un ambiente de trabajo colaborativo fomentan la creatividad y la resolución eficiente de problemas, la calidad del código, las pruebas rigurosas y la atención a la seguridad son aspectos que no deben pararse por alto, ya que contribuyen directamente a la satisfacción del usuario final. Y por última instancia, para concluir, el éxito de un proyecto de software no solo se mide por la entrega a tiempo, sino por la capacidad de cumplir con las expectativas del cliente y adaptarse a las cambiantes demandas del mercado. La interacción continua, el aprendizaje constante y la mejora continua son esenciales para mantenerse competitivo en el siempre dinámico mundo del desarrollo del software. Muchas gracias. también debemos tener en cuenta que la verificación y la validación de software, que estos fueron los temas en los que se basó esta unidad 3, son las partes más importantes a la hora de crear un proyecto. Dentro de la misma se encuentran los errores que pueden causar pérdidas millonarias al usuario, ya sea que el sistema no cumpla con las expectativas de lo que se quería o que dé ciertos errores a la hora de su uso. Por esa y un sinnúmero más de razones, nosotros como futuros ingenieros en sistemas, software, tenemos que hacer uso del mismo para asegurar al usuario un producto de calidad y sin errores.